Bueno, gente, hace una semana aproximadamente hay una nueva embestida por parte de Estados Unidos junto a una coalición internacional de ataque contra lo que es el Estado Islámico, esta agrupación que actúa en el sur de Siria, en Irak y demás, que está produciendo algunos o varios desmanes, entre comillas. El tema es, a raíz de la asamblea de la ONU de esta semana, han habido una serie de declaraciones, sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sí, a raíz de unirse contra el Estado Islámico, y ser, representar a Estados Unidos como un cultor de la paz, ¿verdad? Para esto queríamos hablar con Estela Caloni, que la verdad que es un honor, es una periodista, escritora, muy vinculada a temas de Latinoamérica e internacionales, más de uno la conocerá. Estela, ¿me escuchabas? Buenas noches. Sí, los estoy escuchando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Mira, yo te diría, en principio, sí, que en realidad lo que la desinformación sobre la temática de lo que está sucediendo es tan brutal que realmente asusta, porque llega un momento en que la desinformación es ya un crimen de lesa humanidad, sí, podemos decirlo así, porque Estados Unidos no está bombardeando al tal Estado Islámico, sí, porque fue una creación de ellos, de la inteligencia de Estados Unidos, británica, israelí, y lo dice abiertamente Edward Snowden. Sí, con los documentos que había revelado. Con los documentos que reveló Snowden, acaba de decir que tiene todos los datos, ni siquiera es un árabe el que está al frente, todo es un armado. ¿Qué les permite a Estados Unidos? ¿Qué le permite a Estados Unidos, sobre todo que tiene mucho interés en la zona, también a Israel, sobre todo que son los muy fuertemente interesados en la zona, bombardear? Por ejemplo, ahora bombardeo a Siria, esto te va a dar el ejemplo clarísimo de lo que te estoy diciendo. Sí. Por supuestamente, sin pedido del gobierno sirio, que es un gobierno que hizo elecciones recientemente, que lo eligieron mayoritariamente, y que además de elegirlo mayoritariamente a este gobierno, ese gobierno se defendió de las incursiones mercenarias, porque no son ejército libre sirio, ya ni siquiera lo hablan así, porque ya se sabe que son los grupos mercenarios que reemplazan los ataques para no gastar las tropas los miembros de la coalición, coalición de la muerte, diríamos. Oye, una refinería de petróleo, es lo que vos decís, que están destruyendo la infraestructura siria, que como no podían entrar a bombardear, lo que soñaron ellos es hacer lo mismo que en Libia, sobre todo, sí, como no empiezan, entonces van destruyendo cosas y matando población civil. Las montañas de Irak, a ver, vos has visto cadáveres inmensos de yihadistas muertos y yo, no, son pobladores, población civil. Fíjate que existe un nuevo mapa de Medio Oriente que han trazado ellos, que tiene toda esta connotación de toda la región, a la que es preferible ocupar lo más deshabitadamente posible. Claro, es de una perversión, este plan que están llevando adelante, es de una perversión que creo que nosotros nunca la pudimos calcular, pero hay documentación de todo esto que te estoy diciendo. Yo no te lo estoy diciendo en base a que no te puedo decir cada uno de los documentos porque estamos toda la noche. Claro, el mismo Robert Freeman, que es un periodista inglés, si no me equivoco, también estaba hablando de esto, de que de alguna manera el Estado Islámico fue creado por los Estados Unidos. Claro. Y también basado en los documentos que me decía también usted de Snowden. Sí, y basado en esos y en otros documentos. Hay otros periodistas que dicen, pero Irak va a ser salvado o destruido. Escúchame, claro, han bombardeado mezquitas, han bombardeado mausoleos, elementos de la cultura, así como viste en Irak, deshicieron han destruido todo. Una cultura milenaria. Entonces estás destruyendo una cultura milenaria, estás destruyendo el alma de esos pueblos para instalarte después ¿a qué? Como este tema de los mercenarios, porque además se piensa que Estados Unidos a pronto plazo va a estar metido como en 137 guerras de este tipo, que eso es un colapso final, pero es un colapso humanitario extraordinario. Y además el cinismo, ¿no?, con que se manejen. El cinismo con que te declaran que van a Siria para que el gobierno sirio les hubiera pedido, que muy bien han luchado todo este tiempo, desde el 2011 hasta hoy, no han podido avanzar, ni han podido bombardear por la posición de Rusia y China, pero además toda esa coalición de la muerte, alianzas para matar, como dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
nosotros queríamos hacer un acuerdo para solucionar en un Twitter de hoy, para solucionar el tema iraní. No hacíamos alianzas para matar o bombardear, hacíamos alianzas para aclarar una situación. Y nos dijeron que éramos enemigos. Bueno, a esto se refiere. Luego, con este enemigo, como ustedes habrán escuchado, son más jóvenes, por supuesto, que yo muchísimo, pero ¿cuántas veces habrán escuchado? Aparece el ISIS, del Estado Islámico del Levante, Irak, y el ISIS aparece de repente con un armamentismo. Sí, yo le iba a decir eso también, porque hay una cuestión, y ahí coincido con la presidenta, esta cuestión media cinematográfica de algunas cuestiones, sin negar quizás una situación en la que uno... la foto donde dice que tomaron la refinería es una foto armada de video, no están en ninguna refinería, pero ellos, es decir, está allí el Estado Islámico, vamos a bombardear. Se inventaron un enemigo porque necesitan seguir avanzando, no se pueden parar. Ucrania es estratégica para el proyecto de golpear a Rusia, Ucrania y Siria también. Estamos hablando siempre de la misma zona también, ¿no? Sí. Porque de alguna manera podemos vincularlo, relacionarlo, quizás no vincularlo, pero relacionarlo con también la política de Israel frente a Gaza. Totalmente. Por ejemplo, si vos te preguntabas si era necesario en Gaza bombardear las escuelas, los hospitales, todo lo que se bombardeó, eso es destrucción de infraestructura que va, en el fondo, al exterminio humano. Porque además del exterminio de la población, en cada avanzada que se hace sobre Gaza, saca la cuenta de la población que va desapareciendo, de los pocos que están existiendo. Sí, entonces, y leyendo la historia de la ocupación de Palestina de los últimos 70, 80 años. Toda la historia, mirá lo de Libia, el país está totalmente destruido. Toda la infraestructura creada por Muammar el Gaddafi, que era inclusive haber conseguido traer el agua del desierto, porque hay agua potable en cantidad en Libia debajo del desierto, es uno de los acuíferos más importantes del mundo. Usted tuvo oportunidad de entrevistarlo, ¿no? A Gaddafi. Sí, yo lo entrevisté, sí. Tuve oportunidad de entrevistarlo y de ver en realidad cómo vivía el pueblo libio. Tuve oportunidad y además las propias organizaciones internacionales, como la UNESCO, había reconocido que era el país con el nivel de vida más alto de toda la región y con un nivel de vida comparable a países del primer mundo, con educación gratuita, con todo. Entonces, lo que se está sucediendo es algo tan terrible porque vos decís, bueno, ¿quién detiene esta mano? Porque esto que está pasando a los demás... Es una visión a futuro de esta situación. También está en el futuro de esta mirada sobre nuestra América Latina, que acá se desarrolla otro tipo de guerra psicológica, guerra encubierta, guerra de financiación, guerras de ONG, guerras de fundaciones, de todo lo que está trabajando para esmerilar a los gobiernos, para descabezarlos, para degradarlos. Por eso yo te digo que la desinformación es un arma de lesa humanidad, porque sin esa desinformación vos no podrías matar 1 millón de personas en Irak. Sin esa desinformación vos no podrías estar bombardeando Siria en estos momentos. Para colmo, yo soy muy directa cuando hablo, te voy a decir. Sí. Yo considero traidores, no ya a la patria, a la humanidad, a unos periodistas que yo oigo decir hoy en la televisión, porque Estados Unidos se ve en un problema, va a bombardear al Estado Islámico, pero también qué va a hacer con un dictador que ha producido el exterminio de su pueblo, Bashar al-Assad. Sí. Que vos sepas, que yo sepa, jamás hemos tenido esa noticia en el mundo. No, de ninguna manera. Entonces, van creando primero crean el enemigo, y después la destrucción de Europa, la destrucción moral, económica y política de Europa, es una cosa que la gente no analiza. Francia corre creyendo que va a ganar algo y no están ganando nada. ¿A qué le atribuye, Estela, usted en parte de desinformación, por parte obviamente de los medios dominantes, pero también del poco interés a esa información, quizás de buena parte de la población? ¿Por qué? Es claro, pero si vos no sabés ni lo que está pasando, te cuentan una historia falsa. Es que te cuentan una historia casi cinematográfica, es entretenimiento, un noticiero. Es un entretenimiento. Eso es un entretenimiento. Yo te voy a decir, no solo es un entretenimiento, sino que los entretenimientos, analicen ustedes, que son jóvenes,
Y yo lo veía en Europa, eso pasó en Europa. En Italia, por ejemplo, la desconcientización de un montón de gente venida por todos los programas de televisión, de estos banalizando todo. Vos no podés hacer un programa de televisión para que te hablen de la situación siria, para terminar con la separación de una actriz en el mismo programa, porque eso es confusional. Vos no podés pedir que haya conciencia en la población si ignora de qué se trata todo. Claro, Estás cada día más degradado socialmente. Entonces, uno de los grandes triunfos que ha tenido en este siglo XXI el apoderamiento masivo de los medios de comunicación, porque antes teníamos escapes. Ahora el escape de la Internet es muy importante, pero no llega masivamente. Eso sí, la otra cosa es las contradicciones que va creando ese enemigo. Cada paso que da esto sí es de elefante en una vitrina, pero lo que queda, ese elefante en la vitrina deja tanta muerte, tanta destrucción, tanta desolación, que está cambiando el mundo. Y cuando yo te digo del mapa, el mapa existe. Una Secretaría de Inteligencia de Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad, hay el teniente coronel, en este momento no te recuerdo exactamente bien el nombre, pero Clark es uno de los apellidos, sí, que diseñaron el nuevo mapa territorial del próximo Medio Oriente. Entonces está todo pensado, lugares estratégicos para poder parar el avance o de China o de todo. Ellos ahora crearon un enemigo, el ISIS. Entonces de repente el Papa recibe una amenaza y antes que se sepa quién lo amenaza, ya todos los Estados Unidos, los israelíes, los otros, el ISIS amenaza al Papa. ¿Por qué lo va a querer matar al Papa el Estado Islámico? Pero además se crea ya una situación de paranoia, bueno, que lo hemos visto con otros hechos también. Claro, pero la situación de paranoia. Las amenazas por un atentado en los subterráneos de Francia y Estados Unidos. Pero lo que está pasando en Chile, que no sabemos a qué es una respuesta, pero Chile no tenía por qué ponerse bombas en un lugar. ¿Por qué se han puesto bombas? Porque el Congreso chileno pidió que se retirara el embajador de Chile, de Israel, cuando estaban bombardeando Gaza. Fueron más lejos casi que en ningún otro país, diríamos. Claro, Salvo Bolivia, que ha roto relaciones, o Venezuela, que dice las cosas abiertamente. Pero bueno, entonces hay estados de todas maneras, ¿no? Estados que... Tenés atentados de falsa bandera, a los que tenemos que prepararnos nosotros para reconocer. Que no nos engañen con atentados de falsa bandera, con que decir de aquí vinieron. Ahora ya vamos a tener los islamistas viviendo acá. ¿Te acordás cuando estaba Bin Laden, que según en la triple frontera estaban viviendo Al Qaeda, los talibanes? Sí, que casi era una excusa para militarizar la región. Ya no podés seguir engañándote. Digo, los sectores más o menos que trabajan en el periodismo, en la sociología, no pueden engañarse. Es decir, los que hablan son porque saben lo que están diciendo, saben que es mentira. Lo que pueden engañarse son los pueblos porque desconocen totalmente estos detalles que nosotros indefectiblemente tenemos que conocer por nuestro trabajo. Sí, queremos hacer un buen trabajo, porque si no levantamos de las agencias del poder hegemónico todo, ni nos preocupamos por ver la cantidad de gente que en Europa, debo decir, de investigadores europeos, que son los que nos han hecho descubrir un montón de las cosas que están pasando ahora en África, en el Asia, en Medio Oriente, de todo lo que está sucediendo. Nosotros sabemos que en Ucrania están los fascistas, los nazis, los viejos nazis están patrullando Ucrania, nazis, viejos y nuevos nazis, lo sabemos porque son denuncias desde allá, desde todas las partes, desde Ginebra, un tipo como Michel Colomb. Te vas enterando por estas fuertes figuras de cada uno de los países que denuncian las cosas y que tienen documentos. Bueno, y Estela, de alguna manera, y sin querer adularte, de alguna manera, sos un emblema, por lo menos en Latinoamérica, en los últimos 40 años, por lo menos, has estado muy comprometida con todas las causas latinoamericanas, has sido corresponsal, o sea, de esto por si la gente no lo sabe, y sos quizás un ejemplo también de ese tipo de periodismo que hay que ocurrir. De la verdad, ¿viste? Porque dicen, el periodismo militante, la militancia del periodismo es con la verdad. Total, es una genialidad, claro que sí. Claro. Sí, totalmente. Estela, te agradecemos mucho la comunicación, esperemos en algún momento poder conversar de vuelta, hablar un poco de tu carrera, la verdad que sería un honor para nosotros y estaríamos muy contentos de ello. Estela, te mandamos un beso muy grande, chau. Estela Caloni,
periodista, escritora, corresponsal para el diario La Jornada de México, muy buenos libros de periodismo, uno acerca del Plan Cóndor muy interesante, y siempre muy vinculada a la problemática latinoamericana. No, alguna vez sería bueno traerla para que nos cuenten millones de cosas. Loco, nos vamos con un tema, amigos. Estamos hablando de Estados Unidos, de la política exterior de Estados Unidos y demás. Bueno, hace unos años la Doblada le dedicó un tema a George. No George Obama, sino George Bush, pero es más o menos lo mismo. Así es.